El ser humano no puede sustentar su identidad sobre algo que no percibe en sí mismo, que no ha encontrado en sí mismo. Tiene que sustentar su identidad sobre algo que conoce de sí mismo. Esto es evidente, indiscutible. Por eso todos tenemos ego, porque nuestra mentalidad sujeta a los sentidos físicos y a las sensaciones, y nuestro poder sensorial nos está diciendo que somos eso que sentimos, eso que pensamos, ese cuerpo físico que habitamos. No tenemos otra posibilidad en el punto evolutivo en el que estamos, a no ser que nos elevemos a otro nivel evolutivo, a otro nivel de conocimiento y descubramos en nosotros algo que es más poderoso, que es más profundo, que es más verdadero que el ego. Hoy vamos a hablar más específicamente de la liberación del ego. Y aunque ya lo hemos expresado en bastantes ocasiones, es bueno que comprendamos que aquello de lo que nos debemos liberar, hasta el momento en que surge nuestra necesidad de liberarnos del ego, el ego ha sido imprescindible. Alguno me crucificaría por esto. El ego evolutivamente es una necesidad. Ha sido una necesidad, la necesidad del ser humano de adquirir una identidad que le permita afirmar yo soy. El ser humano necesita de esa identidad, de ser consciente de yo soy. Y junto al yo soy necesita responder a la pregunta ¿qué soy? Y ahí surge el ego, de esa necesidad evolutiva surge el ego. Porque surge con la mentalidad humana que es capaz de reconocerse a sí mismo como sujeto. Y para reconocerse como sujeto tiene que establecerse en ese yo soy y descubrir qué soy. Si no, no habríamos podido separarnos del animal, seguiríamos siendo simios, monos, que no son capaces, evidentemente, de llegar hasta donde estamos expresando. Una cierta individualidad muy ligada al instinto y a la supervivencia hay, pero no es este yo soy y qué soy. La necesidad evolutiva de responder a eso entra en la formación del ego. ¿Y cómo responde a este qué yo soy? ¿O qué soy yo? Pues responde percibiéndose a sí mismo. Es indudable que este ser humano que se afirma sujeto individual, un yo soy, y que quiere descubrir qué soy, es indudable que se percibe como un cuerpo físico. Porque tal vez es lo más perceptible y lo más notorio que nos hace individuos. Individualidad. Ningún cuerpo físico es igual. Incluso en las personas gemelas, que son más parecidas, hay diferencias. Y esto hace que Isidro tenga un cuerpo físico específico y aunque pueda parecerse mucho a otra persona, tenemos un cuerpo físico en su imagen exterior y después no digamos ya las diferencias en el funcionamiento de cada cuerpo físico con su carga genética diferente, con elementos comunes, pero efectivamente con desarrollos y constitución diferente. Se percibe en un cuerpo físico y afirma yo soy este cuerpo físico. Y es tan poderosa la carga física en nuestro ego que llegamos a afirmar que antes de este cuerpo físico no existíamos y no vamos a existir después de este cuerpo físico. Es más, muchos filósofos afirman que efectivamente el ser humano acaba con su cuerpo físico. La primera respuesta al qué soy.
la primera base de nuestra propia identidad como ego. Percibimos emociones, percibimos sentimientos, percibimos impulsos y deseos. Y como los percibimos en nosotros, llegamos a creer y a afirmar que somos esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones y esos deseos. Tanto es así que si una emoción persiste, podríamos llegar a afirmar de nosotros mismos: yo soy una persona airada, o soy una persona triste, o afirmamos de los demás: es una persona triste, es una persona airada, es una persona depresiva, es una persona eufórica. Hay una identificación. ¿Y por qué hacemos esto? Porque lo percibimos en nosotros mismos. Entonces llegamos a creer que lo que percibimos en nosotros mismos es lo que somos. Pero también en la mente percibimos pensamientos, hay valores éticos, hay principios, hay identificaciones políticas, sociales, lingüísticas, toda una serie de conglomerado de juicio y de percepción mental con la cual nos identificamos. Y nos identificamos tanto que hay personas que por una idea pueden ofrecer su vida. Fijaos, el poder de la mente en determinados momentos. Yo soy esa idea, yo soy ese principio, yo soy ese valor ético. Esto evolutivamente ha sido necesario, porque si no, el ser humano sería algo informe, indefinido. Seríamos una especie de masa sin forma. El Sri Aurobindo tiene una frase: el ego ha sido puesto para evitar ser engullidos por el infinito. Es decir, el ego en realidad es una manifestación evolutivamente muy incipiente y primaria, y por tanto muy imperfecta, de la expresión del divino en multiplicidad. Por esto también me fusilarían en algún lugar. Es decir, es una impronta divina en el ser humano, de alguna manera. Solo que evolutivamente hablando, esa impronta se expresa en ego en vez de expresarse en divinidad. Pero estamos viendo estos días las dos grandes facetas, no son facetas, manifestaciones de la divinidad. La divinidad, bueno, la divinidad esencial, en su estado puro, silencioso, inmóvil, en su pureza total, autorrecogido, autoconcentrado. Esto no es una manifestación. Y este divino en manifestación. Este divino que se manifiesta a través de su fuerza, de su conocimiento, de la belleza, del amor, de todas sus cualidades. Si es que el divino tiene cualidades, esto es otra discusión que no vamos a entrar ahora, se manifiesta en todas las existencias. Y una forma de manifestarse en esa multiplicidad, porque la manifestación divina en el universo siempre es múltiple, multitudinaria, de infinita multiplicidad, una forma de esa manifestación en multiplicidad es también el ego. Imperfecta, la expresión, no la manifestación divina, siempre es perfecta. Lo que el ser humano puede expresar de esa manifestación es imperfecto. El ego, podríamos decir, que es la base sobre la que se va a establecer un ser divinizado. Pero el ego tiene que ser transformado, trascendido o eliminado por transformación. De todo esto no se habla cuando se habla del ego. Las concepciones que tenemos del ego son totalmente, muy triviales, muy superficiales. Nos quedamos en las máscaras que el ego va tomando
pero no entramos en la profundidad. Y la profundidad es comprender que el ser humano necesita de una identidad y que la primera identidad que evolutivamente el ser humano está preparado para tomar es la identidad del ego. El ser humano no puede sustentar sobre su identidad sobre algo que no percibe en sí mismo, que no ha encontrado en sí mismo. Tiene que sustentar su identidad sobre algo que conoce de sí mismo. Esto es evidente, indiscutible. Por eso todos tenemos ego, porque nuestra mentalidad sujeta a los sentidos físicos y a las sensaciones, y nuestro poder sensorial nos está diciendo que somos eso que sentimos, eso que pensamos, ese cuerpo físico que habitamos. No tenemos otra posibilidad en el punto evolutivo en el que estamos, a no ser que nos elevemos a otro nivel evolutivo, a otro nivel de conocimiento y descubramos en nosotros algo que es más poderoso, que es más profundo, que es más verdadero que el ego. Sin descubrir eso, no podremos sustituir el ego. ¿Por qué? Seguimos necesitando, como sujetos, como individuos, como personas, una identidad personal, individual y subjetiva. Si queda claro esto, hemos avanzado mucho. Porque a veces tratamos de desechar cosas que no acabamos de entender. Y si no las acabamos de entender, tal vez no podamos comprender por qué las tenemos que desechar. Es mejor comprender por qué tenemos ego y qué función está cumpliendo el ego. Sin ego, ahora mismo el mundo no existiría, la humanidad no habría existido, no habría progresado, no habría ni una sola obra de arte, ni un solo poeta, porque hay un ego mental, intelectual. ¿Qué poeta escribiría con la certeza de que nadie va a leer lo que él escribe? ¿Qué pintor pintaría con la certeza de que nadie va a ver una sola de sus pinturas? Podría ser. Y podría existir un ego en vez de vertido hacia el exterior y hacia la aprobación exterior, hacia su propia satisfacción personal. Porque el ego es satisfacción. El ego es satisfacción. Puede ser satisfacción intelectual, puede ser satisfacción vital, que todos conocemos, que es la satisfacción vital, el disfrute, puede ser satisfacción física, pero el ego es satisfacción. Entonces vamos comprendiendo en su conjunto por qué evolutivamente el ego es necesario. Y en este mundo es imprescindible. Sin ego, el mundo no había podido progresar. La humanidad sería una masa informe. Y el individuo estaría en la masa sin una personalidad propia, sin objetivos propios, sin un trabajo personal, sin poder creativo. La humanidad sin ego no habría podido progresar ni habría podido sobrevivir. Por lo menos no de la manera que conocemos. Y sin embargo, sobre esto se habla muy poco. Yo en cierta ocasión estaba escribiendo algo sobre el ego, y entonces había un maestro hiperfamoso, Eckhart Tolle, que tenía un libro, Un nuevo mundo ahora, tenía un montón de páginas sobre el ego. Leí y la verdad que me quedé completamente decepcionado porque no decía prácticamente nada. Confundimos el ego, no es que lo confundamos con la soberbia, con el egoísmo, pero esos son las expresiones del ego. El gran problema del ego es que sobre la diferencia en la que se establece, es decir, yo soy yo y no soy tú, no soy el otro, yo tengo mi cuerpo personal, irrepetible,
mi mentalidad, que aunque pueda coincidir en aspectos con otro o con otra, es mía, sobre eso establece la separación. Este es el problema. Y el surgimiento del egoísmo es este. Yo soy yo y tú, el otro, es un no yo. Y el ego trabaja para el yo, no para el no yo. Y lo que en principio es una diferencia se expresa en multiplicidad. Por eso, cuando el divino desciende a la multiplicidad, está abriendo la posibilidad de la separación. Y aquí se explica a través del ego. Y la separación es egoísmo. Uno trabaja para el yo, mi yo, lo mío es importante, es mejor que lo tuyo, mi verdad es más verdadera, y el yo y el no yo entran continuamente en confrontación. Puede ser un yo individual, puede ser un yo colectivo, puede ser un yo nacional, puede ser un yo lingüístico, puede ser un yo de mentalidad política o social o lo que fuera, o futbolístico, también existe y así se pegan entre ellos. Claro, porque yo soy de mi equipo y tú eres de mi equipo y cuando jugamos tú eres mi enemigo. Y aunque hayas ganado más ligas que yo, pues lo mío es lo mío. Y así luchamos y así surgen las guerras y así surgen los egoísmos. Cuando nos reconocemos en el otro y no lo amamos como a nosotros mismos, sino que lo amamos porque son yo mismo, el amor como unidad, esto el ego no lo permite. Porque si nos identificamos en el ego, nunca seremos iguales a los demás. Desde el ego no se puede producir esta unidad, porque establece esta separación entre el yo y el no yo.